Sí, bueno, la primera dimensión del asunto, ¿no es cierto?, es que el proyecto se plantea crear una distancia, ¿verdad?, entre el automóvil y la universidad, ¿no es cierto? Y eso hace que uno de alguna forma salga del mundo habitual, ¿verdad? Que es lo más distinto a lo que sucede con una universidad que está en el centro de la ciudad, ¿cierto?, que está en un interior de la ciudad, en el cual la universidad es parte de la continuidad con la ciudad. Aquí la universidad se plantea desde esta discontinuidad y por lo tanto el mundo habitual, ¿no es cierto?, de las calles, de los automóviles, todo eso queda suspendido y se entra a un mundo en que se plantea que la contemplación que es posible, digamos, de la naturaleza en este lugar sostenga la vida de la universidad. Es decir, el estudio, ¿no es cierto?, esté sostenido por esta contemplación, que en el fondo es vivir con el ritmo de la naturaleza, de alguna manera, quieras o no, ¿verdad?, que hay que reconocerlo. Desde la salida del sol hasta la puesta de sol, las estaciones, digamos, lo que sucede a lo largo del día, incluso el anochecer, es algo absolutamente presente, porque en verdad una universidad que está en el centro de una ciudad, vamos a poner la Sorbonne, ¿no es cierto?, que está en París, bueno, vive dentro de la ciudad y por lo tanto la presencia de la naturaleza, del cielo, de la geografía no es el asunto, sino que es otra cosa, ¿verdad? Y cuando empieza a descender la luz digamos, del sol y se pasa el crepúsculo, bueno, se encienden las luces dentro y sigue una continuidad absoluta que uno no percibe. Ahora bien, hacerse cargo de lo que significa esto es una de las cosas que se plantea, digamos, este proyecto en su origen, ¿verdad? Cómo es una universidad, no en general, cómo es una universidad, cómo debe ser una universidad aquí, en este lugar preciso, que es en la base de la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, que tiene una dimensión continental, ¿verdad? Porque la cordillera parte en el sur de Chile y después continúa, ¿no es cierto?, hacia Bolivia, Perú, etcétera, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes es de dimensión continental. Entonces, algo de esta dimensión continental tiene que ser parte, digamos, del pensamiento que engendre la universidad, ¿verdad? Aparte de una serie de cosas sobre lo que puede ser una universidad. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Caminando y pateando. Y lo de arriba está caminado y pateado entero, árbol por árbol, roca por roca. Tú dices, yo las veo como un conjunto, no las veo esta como una y la otra como otra. Tienen otras cosas completamente distintas unas de otras, ¿no? Pero pateando el lugar. Y arriba se bateó completo, me lo sabía de memoria, o sea, donde estaba cada piedra, cada árbol, e incluso el cuerpo de la universidad está ajustado a ciertas rocas, a ciertos árboles, que se los podría explicar ahí por qué tiene esa forma ahí, porque ahí uno detecta, digamos, posibles lugares, ¿no es cierto? Y se me queda aquí este grupo de estos árboles, con esta roca, aquí se puede armar un anfiteatro con un lugar y lo ve, ¿no es cierto? Porque el arquitecto lo que tiene es que puede anticipar, ¿no es cierto? La gente, los externos, pueden prever, en cambio nosotros podemos anticipar. ¿Y qué es lo que es anticipar? Es ver totalidades. Entonces, yo camino por acá, supongamos, y de repente digo, acá, supongamos, arriba me pasó eso, acá, este grupo, estos árboles con estas rocas, acá hay un posible lugar. Para mí, el lugar no existe sin la arquitectura, existe el paraje. Existe el paraje. La arquitectura es la que hace el lugar porque pone en relación al hombre con el paraje, ¿no es cierto? Le da un presente al paraje, ¿verdad? Entonces, esto crea el presente de este paraje, ¿no es cierto? Lo abre, ¿no es cierto? Antes es naturaleza y el arquitecto puede anticipar porque puede detectar, ¿no es cierto?, la potencialidad que tiene un paraje, ¿verdad? Ese es el arte del asunto. Ese es el arte del asunto, porque si no, esto sería nada más que algo empírico, ¿verdad? La arquitectura sería una ciencia empírica, sería
sería una cosa de esa naturaleza. Claro, más o menos como Entonces, la obra del puente aquel que describe Heidegger, ¿no? Que hace el lugar. exactamente. La posición del puente, claro, es la que hace el lugar, ¿no? Entonces, claro, la primera cosa importante también de entender, que yo lo insisto mucho, es que el gran problema del pensar de hoy se entiende como un representar. Es decir, yo pienso en algo, pero tengo previamente a lo que pienso la representación. ¿Qué pasa? Digo, tengo que hacer esta universidad. Claro, aquí hay otro punto que es importantísimo, que eso lo podemos ver más precisamente en otra cosa. Es un muy mal día hoy, ¿verdad?, para poder ver ciertas cosas que suceden aquí, ¿no es cierto? Pero, claro, si hoy fuera un día más despejado, podríamos entender, por ejemplo, qué es lo que pasa aquí, con este pórtico, ¿verdad? Cómo, ¿no es cierto?, allá se está recortando, ¿no es cierto?, las cumbres, ¿verdad? Aquí arriba quedan metidas, ¿no es cierto?, adentro de este pórtico, ¿verdad? Esto pasa a formar parte de este patio, ¿no es cierto? Su tamaño inconmensurable es medido por la arquitectura y lo introduce acá, ¿verdad? Pero como estamos en la altura, ¿verdad?, se produce que cuando uno está arriba, el abajo siempre succiona el espacio. O sea, tú estás en un cerro y naturalmente tu cuerpo se tiende a proyectar hacia el valle, como cuando estábamos allá, ¿no es cierto? Te vas hacia el valle y te vas hacia la lejanía. ¿Por qué? Porque la lejanía hacia abajo tiene preeminencia sobre la lejanía hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice aquí para tener una doble lejanía, pero absolutamente gobernada, por decirlo así? Estos cuerpos, ¿no es cierto?, lo que hacen es que impiden que el espacio aquí se desboque, ¿no es cierto? El espacio aquí no se desboca, sino que queda controlado a través de este cuerpo y se produce un vacío, ¿no es cierto?, que baja y anuncia el bajo, ¿no es cierto? Y desde ahí aparece el valle. Pero si no, este espacio se hubiera juzgado hacia la luz. Y en cambio, y hubiera sido el problema de la arquitectura europea, ¿no es cierto? Que todas las ciudades europeas, digamos, reales, las ciudades reales se diferenciaban de las ciudades del vulgo porque estaban en lo alto, ¿no es cierto? Y las ciudades reales, por ejemplo, Praga, tiene la ciudad real arriba, ¿no es cierto? Entonces eran hacia la lejanía, ¿verdad? En cambio, la ciudad del vulgo estaba en el plano. Un europeo viene acá y hace esto y hace todo mirando para abajo, con la lejanía abajo. Y yo, ¿qué es lo que hago? Hago esta lejanía, la de los Andes, también la ciudad, pero no, ambas. Casi la inversa que dio pero ambas, ¿me entiendes? de Palladio. O sea, Palladio te enmarca el paisaje plano, claro, y justamente si te prolongas en el paisaje. Exactamente. Y pero tú haces el inverso, tú incorporas la montaña como protagonista de este espacio. Porque es otra lejanía. Claro. Es que siempre la lejanía, o sea, por una cuestión europea la lejanía se entiende desde lo que está arriba hacia lo que está abajo, no a lo que está, ¿no es cierto?, no a lo que está más arriba. No de abajo hacia arriba. Exactamente. Entonces, ¿qué se crea aquí? Se crea otra cosa, un interior. Porque entre esa masa y esto otro que está acá, produjo este interior. Claro, pero es un claustro abierto. En vez de ser un claustro que está confinado por el suelo, claro, aquí se perfora, ¿no es cierto? Y hay un patio que es uno y múltiple, que es otra cosa también. Que normalmente las cosas son únicas y son sumas de únicas. Y aquí nunca son sumas de únicas, digamos. Son únicas en totalidades y en partes, digamos. Entonces, son uno de varios. Uno de varios, es lo uno y lo varios simultáneos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que es? Es un paseo en transformación. Es la posibilidad de transformación. Entonces, ahí está un poco la cosa de dónde está la universidad, ¿entiendes? Y qué es lo que es una universidad aquí. Eso. ¿Qué es? ¿No es cierto? Poner la extensión americana aquí y hacer la obra. Y esa extensión americana aquí, en esta colina, ¿no es cierto?,
se juega en 3 niveles, ¿no es cierto? En el nivel de abajo, que es de apoyo Claro. de las bases de esto, en este nivel central de este patio y en este nivel superior donde se apoyan estos puertos. El enlazamiento en continuidad de esos 3 niveles es el espacio que de alguna manera abarca la extensión americana precisada aquí. Esa es la cosa. Y todo lo demás es gobierno de este espacio, que es sin revés ni derecho, porque si estoy aquí o estoy adentro, nos podemos meter acá, ¿no es cierto? Es toda vuelta, por dentro y por fuera, ¿no es Es cierto? como un sinfín. Es un sinfín donde no hay nunca un punto de tope, ¿no es cierto? Sino que está concebido como anillos. Anillos que son posibles orbitar, es decir, que el movimiento jamás queda detenido. O sea, el movimiento siempre puedo seguir. Nunca termino contra una pared que es el final de un edificio, como puede ser en una ciudad, ¿no es cierto? Efectivamente. Nunca. Entonces, el movimiento siempre puede seguir, ¿ya? Y porque el modo de materializar la libertad, digamos, que tiene una universidad, para que esa libertad se haga carne en un alumno, ¿cuál es? Es el que yo pueda ir de un lugar a otro, o de un punto, si lo quiere, no es la palabra que yo uso, a otro, tengo múltiples maneras de ir. Que eso es una manera real de encarnar la libertad. O sea, quiero ir a ese punto de allá, yo puedo ir por aquí, pero nos vamos a meter y nos vamos a ir por allá. Y puedo ir por aquí, me voy por arriba, doy la vuelta por allá y bajo, etcétera. O sea, tengo 20, 30 maneras de ir de un punto a otro. ¿Qué es lo que es la ciudad? La ciudad es eso. La ciudad encarna en el hombre hoy la libertad. Yo siempre, cuando quiero ir a un lugar en la ciudad, tengo muchas maneras de hacerlo. Bueno, aquí me podría venir por los cerros también. Digamos, no sé, me vengo andando. O sea, tengo muchas maneras de moverme en la ciudad. Bueno, eso es lo que está materializado aquí. Es decir, nunca la ciudad está representada. Yo les dije antes y le hablé de la no representación. Hoy en día se habla de las cosas siempre desde la representación de ella, es decir, hago la ciudad, entonces hago edificios colocados como están en la ciudad, al modo de la ciudad, cosas al modo de la ciudad. No. Si lo que hay que mirar es asuntos de otro orden, de fondo que están en la ciudad. Y en este caso, por ejemplo, la libertad. Y eso es el único asunto de la ciudad que está metido aquí, digamos.